Bezrat Hashem, estamos en el Pele Yoetz, nos quedamos a la mitad de un tema. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Nadie se acuerda? ¿Fin de semana? Fueron 2 días de fin de semana, nada más. Riná. ¿Qué era Riná? Cantar. Cantar a Hashem. Hablaba mucho de la tefilá con calma, que nos metimos mucho en ese tema la última vez. Se armó polémica y Gabaim contra Jajamín y público en general. ¿Se acuerdan o no? Les estoy recordando para que se acuerden. Un poquito de por qué hay que rezar con más calma y no correr y pronunciar bien, etcétera, etcétera. Hablaba contra los Hazanim, que iban muy rápido y la gente no los alcanza. Y vamos a continuar. Parte del error de rezar express y no ir a un buen ritmo, hay un tema con los Shemot HaKodesh, con los nombres de Dios. Tú cuando estás rezando, no estás simplemente leyendo algo. Hay muchos nombres de Dios ahí metidos. El hecho de que haya nombres de Dios exige una concentración distinta. Exige pensamiento, existe respeto. Entonces tú no puedes llegar corriendo y decir varios nombres de Dios como si nada. Porque para pronunciarlo tienes que tener pensamientos correctos, puros. Rabbi Haskell Levinstein, una vez había Yehishem en el rezo, en la mañana. Era un lunes o jueves. Y había Yehishem. ¿Cómo reaccionó Rabbi Haskell Levinstein? El rab de la yeshiva de Mir. Dijo, buenísimo. Estaba feliz. ¿Ustedes qué están pensando? ¿Qué hace igual que ustedes? ¿Ustedes cómo reaccionan? Igual que el rab. Pero ustedes, ¿por qué? Porque te ahorras rezo y te ahorras tiempo y sales más rápido. Pero la vieja es que Levinstein no se alegró por eso. Le preguntaron, jaja, ¿por qué se alegró? Dijo, porque hay muchos nombres de Dios ahí en esos rezos y me cuesta muchísimo trabajo concentrarme en cada uno de ellos. Y al ahorrármelo, me quité una carga muy pesada, porque exige mucho decir el nombre de Dios. Entonces, Rabbi Haskell Levinstein y nosotros seguimos estando a años luz de distancia. Él se alegró y nosotros también, pero nosotros por otro boleto, otro motivo completamente diferente. Nos da flojera. Correcto, nos da flojera. Benehi sheamru bedirgu alaya va. Ahora se está metiendo en un midrash de Shir HaShirim, que no habla muy bien de qué se trata ese midrash. Nosotros lo vamos a leer. El midrash Rabbah en Shir HaShirim dice las siguientes palabras. Dice Rab Aha, uno de los grandes Jajamim. Cuando el pasuk dice Bediglu alay ahavá, ¿saben qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es diglo? Eso, bandera, la bandera del amor a Dios, ¿no? Dice el Midrash, no. Aquí se refiere a otras cosas. Se refiere a gente que se brinca palabras, que pronuncia mal, y con todo y todo Hashem está contento, porque hay ahavá. Como hay amor entre nosotros y Hashem, aunque pronunciemos mal, aunque nos brinquemos, Dios acepta. Entonces dice el Pele Yoetz, si es así, pues todo lo que llevamos hablando la clase pasada y esta, ya bájale tantito. Aquí, ¿qué dice el Midrash? Que si te equivocas, no pasa nada. Y si te brincas, no pasa nada. Y si pronuncias mal, no pasa nada. Y antes dijimos que estaba muy fuerte. Ahora vamos a leer el Midrash completo, para entender un poquito. Dice Rab Aha, Amaaretz, llega una persona que no está muy versada en estudios toraicos o en la lectura, y dice en vez de Beahabta, Beayabta. ¿Qué es Beayabta? Oyeb, de enemigo. Beahabta, Hashem, lo queja, amarás a Hashem tu Dios. Y si dices Beayabta, serás enemigo de Hashem tu Dios. ¿Qué harían si alguien dice eso a la mitad, ahí en la teba? Lo agarras, lo bajas, ¿no? Lo bajas inmediato. Está diciendo que Dios es Barminan, enemigo. Amar a Kadosh Baruj Hu, dice Dios, no hay problema. Bedilugó alaya haba.
aunque lo digas mal, yo estoy contento porque hay amor entre nosotros. ¿Pero qué dice aquí? O sea, sí, no te equivoques. Hay mucha gente que intención sí, o sea, mucha gente se equivoca. ¿Está bien? ¿Estás apoyando lo que dice acá? No estás discutiendo. Ok. Dice Isahar, Tinok, Shekore, Le Moshe, Mashe. Un niño está aprendiendo a leer. Y en vez de decir Moshe, dice Mashe. O Aharón, Aharán. Efrón, Efrán. Todo mal. Todo pronunciado pésimo. ¿Cuál es la reacción ahí arriba? ¿Qué dice Dios? Dice Hashem, Beliglugo alayahaba. Estoy contento con esas pronunciaciones terribles. Porque viene de un niño y entonces es como en los papás, que te dice el niño en vez de espagueti, pasgueti y le das. ¿Qué, no le das o sí le das? Sí le das. ¿Por qué le das? Pronunció mal. Pero al revés, dice Marcos, si es de sus primeras palabras, ¿qué vas a decir? Ay, mi vida, mi amor, dijo. Entonces, ¿qué hace Hashem con los niños? ¿Qué hace Hashem? Igual, lo mismo. Por eso, vamos a Maaretz, Tinok, y vamos a la tercera. Dice Rabbi Junia, Lesheabar Adam Mareo Karim Betzvao Bayan Izok. Antes había unas estatuas que representaban al rey. Y si uno lo señalaba con el dedo, en señal de desprecio, lo castigaban. Dice, ahora hay gente que está poniendo o señalando el nombre de Dios varias veces, cuando están leyendo el Sefer Torah, por ejemplo, y no le hacen nada. No es como la estatua del rey. Y afilu me dalega las caracama peamim. Y aun si el niño brinca el nombre de Dios, se lo brinca, no lo dice varias veces. Dice Hashem, bedilugó, alayahaba. Todo contento con todo lo que hagan. Entonces, ¿qué dijo todo este Midrash? Que todo está bien. ¿Y qué dice Pele Yoetz? Entonces, ¿cómo cuadran las dos? Entonces, dice el Pele Yoetz, a pesar de las palabras del Zohar, uno no puede poner esto de pretexto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo puede poner de pretexto? Porque esto trata el Midrash solamente cuando tú te esforzaste, aprendiste, ensayaste, leíste y aún así de repente te equivocas. ¿Qué dice Dios? Venga, adelante, hay amor. Pero si tú tienes ya 70 años y no te diste el tiempo de aprender, quiere decir que no te interesa. Ahí no hay pretexto, no hay justificación. Cualquier persona pensante, como yo les dije la vez pasada, va a decir, tiene un límite esto. Llevo pronunciando mal 25 años. ¿Qué tengo que hacer? Ya, llega el momento donde dices, bueno, hasta aquí. No puedes seguir equivocándote y que no te interese. Y es lo que dice el Pele Yoetz. Las palabras del Midrash son para el que ya se esforzó. Ya ensayó, ya practicó, ya leyó. Y aún así tiene algún, como dice la Gemara, Shabeshta, Keban de al. ¿Saben qué es eso? Un error. Cuando ya entró, ya entró. Muy difícil cambiar. Uno crea conexiones nerviosas y de repente se mete uno y se sigue ahí con la que te quedaste atrás. Es memoria. Y es difícil cambiar porque te trabas siempre la misma frase. Y alguien te va a decir, a ver, hijo, ¿cómo? Pero ya entró. Entonces, sobre esos casos que dice el Midrash, adelante. Pero no sobre el ignorante que no quiere aprender. Ese no. Continúo. Y Magadol y Ajole de haber betub ta'am bedat, un adulto que puede hablar bien y habla mal y tartamudea y se traba, es una vergüenza para él como adulto. El niño ya dijimos que es diferente. Y aquí viene algo espectacular. Esta frase aplica para muchas cosas espirituales en la vida. En Akadosh Barujú moneda pim. Ela shaot. A Dios no le importan las páginas, le importan los tiempos. ¿Qué pasa si tú agarraste un libro y dijiste, yo voy a estudiar muchísima Torah hoy? Y empezaste, después de 2 minutos, te trabaste. Hay un tema muy difícil. Y lo repasaste, y profundizaste, y repetiste. De repente ves el reloj, pasaron 3 horas.
¿Y qué avanzaste? Un renglón y medio. Aparentemente, ¿qué hubo aquí? Una gran pérdida de tiempo. Un fracaso rotundo. Te daría pena decir, yo iba a estudiar hoy mucho y ¿qué crees? Al final nada más avancé tantito. Como humano, daría pena. Pero no, con Dios no es así. ¿Qué dice Hashem? A mí me importa el tiempo que me das. No me importa el número de páginas que me lees. Mejor poquito, buena calidad, que mucho, mala calidad. Dios no quiere números. Correcto. Totalmente cierto. Totalmente cierto. El del Daf Yomi, yo lo he peleado varios años. No yo, Barmina, yo no soy nadie. Los Jajamim. En contra de esto. En contra. El Jafetz Haim así trae. Jajam de Yosef así trae. Que el Daf Yomi está hecho para gente que estudia más de 3 horas diarias o 4 de Torah. Ahí sí, agarra Daf Yomi. Si no, no. Regresamos al Pele Yoetz. Es mejor un poco con Kavaná, un poco con concentración, que mucho sin pensar. Amru Rabotenu, Zichronam Librajá, dicen los Jajamim de bendita memoria, Akore Pasuk Beneaimá, aquel que lee un versículo con tonada bonito, con dulzura, Mevi Geulala Olam, trae redención al mundo. ¿Qué tan importante es esto para sellar el tema de las canciones? David Amelech escribió el Teilim, ¿cierto? Y recopiló mucha información. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha terminado el Teilim? ¿Sí? ¿Han dicho el Yair Ratzon anterior, la introducción donde pides que tus rezos sean bien recibidos? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay una frase ahí que dice, Dios considera que esta lectura la llevó a cabo nada más y nada menos que el rey David. La voy a decir yo, pero toma en cuenta como si fuera David Amelech el que lo está leyendo. ¿Qué onda con eso? ¿Está muy extraño o no? ¿O está entendible? David Amelech, ¿qué tenemos que ver con él? ¿Cuánto nos lleva de nivel? Todo. Entonces, ¿cómo de repente vamos a decir? Hashem considera que leyó David Amelech lo que yo voy a leer ahorita. Él lo escribió, ok, y luego... Exacto, como si lo hubiera dicho David, el rey de bendita memoria. Deberían de darnos una cachetada. ¿No te da pena, descarado? ¿Qué tienes que ver tú con David Amelech? Pero no dice eso. Pero no dice eso. Que diga eso. No dice ahí por el mérito de. Dice, tómalos como si los leyó él. Exacto, entonces eres un descarado. Vi una explicación el fin de semana, muy, muy buena. David Amelech le cantaba a Dios todo el tiempo. Sobre cualquier tipo de evento que sucedía en su vida, cantaba. Una canción de David Amelech, obviamente, era muy especial para Dios. Imaginemos, dice el Rab Biderman, de su libro saqué esta explicación, él la trae ahí. Imaginemos a una persona que le escribió cartas de amor a su pareja que estaba en otro país. Y las junta y las guarda y las lee y las vuelve a leer y la vuelve a leer. ¿Por qué? Porque ansía ver a esa persona o estar cerca, pero ahorita no pueden estar cerca. Lo único que tiene que son las cartas, todas las colecciona. De repente, por alguna razón, se cortó toda la comunicación entre ellos dos. ¿Qué hace la otra persona, la que recibía las cartas, para sentirse conectado otra vez? Lee las anteriores. Y cada vez que las lee, ¿qué siente? Que está junto a él. Entonces decimos nosotros, Hashem, David Amelech te escribió estas cartas. Hoy él ya no está. Pero nosotros al leer lo que él escribió, tú recuerdas inmediato al rey David. Porque él es el autor de esas cartas. Entonces cuando tú lees los Teilim, Dios realmente está recordando al autor de las cartas, como la pareja que se distanció. Por eso tiene mucho sentido. Ahora, me regreso a David Amelech. Dijo él, en el capítulo 119, versículo 54. Zemirot ayuli juqueja,
bebet meguray. ¿Qué es esto? Cánticos eran para mí tus leyes. ¿Qué quiere decir cánticos? ¿Las leyes son cánticos? ¿Qué son las leyes? ¿Qué son las leyes? Limitantes. Las leyes te doblegan, te prohíben hacer lo que quieras. Las leyes que uno no comprende, peor todavía. Uno quiere ser libre. Y de repente, ¿qué dice David Amelech? Tus leyes para mí son canciones. Pero ¿cómo puede ser que él lo tome así? ¿Pero cómo? ¿Dónde está la explicación? Entonces dicen los Jajamim, Mikol Makom Bejola Mekomot Shaiti Gar Sham, en todo lugar al que yo iba, David estuvo, acuérdense, escapándose un sinfín de ocasiones por Shaul, por otros por su hijo, porque lo querían matar, etcétera, etcétera. A todo lugar donde yo iba, Jukeja Keshir Bazemer, tus leyes eran para mí como canciones. La Mati Besimhat Alev, yo estudiaba con alegría. El estudio de Torah, sean honestos, es como un concierto bonito. Sale uno así pleno, lleno, dice, wow, o nada más con cosas de este mundo. Eso, a veces y a veces. A veces y a veces. A veces uno se conecta más, a veces se conecta menos. ¿Qué dice David Amelech? Siempre, en todo lugar al que yo iba, tus cánticos, la Torah, cánticos para mí. Dice el Radak, dice el rey David, me escapé varias veces por gente que me atacaba y eran malvados. Aquí está más explícito que el anterior. Me escapaba por gente mereshaim, malvados, que querían mi vida. Besohriju queja, cuando yo me acordaba de tus leyes, ayulis de mirot, sonaban como canciones. Aiti mishta'asheh baem, yo con esas canciones de tu Torah me alegraba el día. Le amolaban el día a los malvados. ¿Y cómo lo recuperaba David? Con las canciones Hashem, con el estudio de Torah. Esto es lo increíble. Ahacha altimet Hashem, utah bakesh, shibti bet Hashem, kol yemeh hayai. Dice el rey David, yo quiero una cosa. ¿Cuál cosa? Apegarse a Dios. Y esa es la que sigue pidiendo todo el tiempo. Si viniera el genio de la lámpara, hipotéticamente hablando, obviamente, y les dijera, pídeme una cosa, te la voy a dar, sea la que sea, pero una nada más. No te has permitido pedir una segunda. ¿Qué pedirían? No saben, los agarré de bajada. Ah, exacto, riqueza. Va a decir, Dios, directo, el Powerball de Estados Unidos, 850 millones de dólares. Y todos los otros problemitas ya los soluciono con eso. ¿De qué son los otros? Obvio. Ya, los soluciono con eso, ya está. David Amelech dice, no, Ahachalti, pido una cosa. Otabakesh, la misma sigo pidiendo, no cambia un día sí, un día no. Shivti bebet Hashem kol yemeh hayai. Quiero estar en la casa de Dios toda la vida. Porque eso es todo para él. Eso es todo para él. Inclusive cuando las cosas se le ponían difíciles, como dice aquí. Pero bueno, último del tema de las canciones. Hay un pasuk. Cuando la Torah habla de que si uno se porta bien, le va a ir muy bien. Y está también la otra parte, la contraria. Y dice ahí, Tajata shelo abata, etashem lo queja, besimha, ubtub levad, merob kol. Todo esto porque no serviste a tu Dios con alegría y buen corazón. Servir a Hashem no es bueno si lo haces de una manera que no te gusta, que estás en contra. Porque ¿a qué te va a llevar eso? A alejarte más, a tal vez un odio más y más y más profundo. Porque agarras tú a tu hijo y lo obligas a ver el libro. Estás en el rezo de Shabbat, está tu hijo junto a ti y tantito, pues, es niño, ¿no? Se distrae y tú le das un golpe así, y le señalas. Y dices, no, aquí. Entonces, ¿qué dice el niño? Está terrible el knis. Qué horrible ir a rezar. Qué espantosa la relación con mis papás. Mira cómo me tienen. Entonces, no es la manera. Los jajabín decían un ejemplo
sobre un cuarto oscuro. Si hay un cuarto oscuro y te dan un bat de béisbol, ¿le vas a ganar a la oscuridad? No. No, ¿por qué no? Porque la oscuridad no se quita a palos. ¿Qué tienes que hacer? Prende una velita, prende una luz y vas a ver cómo se va la oscuridad solita. Es lo mismo con la educación. Si tú llegas a palos, no vas a quitar la oscuridad. Da un poco de luz. ¿Qué es la luz? Las cosas agradables, las cosas bonitas. Entonces hay que siempre educar con suavidad, siempre bonito, siempre resaltar las cosas positivas. No nada más decir, ordenar y hacer, porque no aprende uno así, nada más lo obligas. Cuando ya no tenga que temerte, ¿qué va a hacer? Se va a alejar, porque no hay nada que lo agarre. Bueno, tema nuevo. El tema se llama, de la letra Resh, refuá. Todos saben qué es refuá. ¿Qué es refuá? Curación, alivio. Amru Rabotenu Zichroram Libraja. Dicen los jajamín, y esto yo se los dije hace una semana, a ver si se acuerdan. ¿De dónde se aprende de la Torá que el médico puede curar pacientes y no se considera que está atentando en contra de la voluntad de Dios? Porque alguien va a decir, ¿cómo puedes tú curar a alguien si Dios lo enfermó? Y si Dios quiere que el otro esté enfermo, ¿quién eres tú para intervenir? Alguien puede llegar a pensar eso. Entonces, ¿de dónde aprendemos que hay que curar? Muy bien. Verapó y erapé, dice la Torah. Curar, curará. ¿Para qué dice doble? ¿Para qué dice doble? Curar, curará. De aquí se aprende, dice la Gemara, que hay un permiso para el médico de curar. Así como cuando hay que barminar un pobre. ¿Qué dices? No le voy a ayudar porque Dios quiere que sea pobre. No. Dios quiere que le ayudes. Lo dice 100 veces la Torah. Lo mismo con la refuá. Dios quiere que una persona con conocimiento vaya y cure. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Tú como paciente tienes obligación de ir al médico? ¿O puedes no ir? El médico va a curar, pero tal vez yo no voy al doctor. En vez de ir al doctor, doy una tzedaká y leo un poquito de Teilim. Hay que tener emuná full para esto. O sea, toda la emuná del mundo hay que... ¿Y se vale? Muy bien, no. No se vale. No se vale. Había grandes de épocas muy antiguas que tenían ese nivel. Ya hoy en día, si alguien no va al médico, cuando tiene que ir al médico y le pasa algo, él es responsable de su propia vida. Emuná total, no hay eso. No, claro que no. Tú vas a trabajar por... Y también curarse es necesidad. ¿Sí o no? Claro. Claro. No. Me refiero, yo iba a decir más feo, pero lo maquillé. Es responsable si se muere. Si le pasa algo y se muere, él no va a llegar arriba y va a decir, Dios, me quitaste 20 años. No, tú te los quitaste. Yo no te quité nada. Ahí estaba la salvación. Ahí estaba el doctor, ahí estaban los medicamentos. No quisiste usarlos. No le eches la culpa a Dios después si algo pasa. A eso me referí con que Él es responsable de su vida. ¿Están de acuerdo o tienen duda? Estamos de acuerdo todos, ¿no? Ahora, está escrito que las enfermedades son Raim Beneemanim, malas y confiables. ¿A qué se refiere con que son malas? Ya entendimos. ¿Confiables? ¿Cómo sabemos? Entonces dice aquí el Talmud, Neemanim Beshelihutan. Los sufrimientos como las enfermedades son confiables en su objetivo, en su misión. ¿Por qué? Porque Hashem, cuando manda una enfermedad, ya decretó el día en que se va a curar, por medio de quién se va a curar y por qué medicamento se va a poder curar. Todo eso ya está. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ejecutar. Ya está, la voluntad de Dios ya está. Entonces Dios quizá no quiere que esa persona se cure. Sí puede existir. Sí puede existir. No, siempre hay que hacer todo. Pero quizá Dios no quería que se cure por alguna razón que no sabemos. ¿Sí me explico? Sí existen enfermedades terminales. Exacto.
¿Y cómo debe uno actuar, Bar Minan Lo Alenu, si le da una enfermedad de esas? Es un reto que Dios no nos ponga. Porque hoy en día, por ejemplo, hay cada vez más lo que se llama el suicidio asistido. ¿Han leído sobre lo que es el suicidio asistido? La persona que tiene Bar Minan Lo Alejem, una enfermedad terminal, no tiene cura y él está sufriendo y quiere morir con dignidad. Él no quiere acabar como un trapo en la cama del hospital, conectado a 10 máquinas. Él quiere una muerte digna. Entonces, hay países donde uno ya puede optar, como en Suiza, por ejemplo, suicidio asistido. Te van a dar una serie de medicamentos para que uno, consciente, así sentado en el sillón de la sala. Sí. Y ¡pum! Y se va en 2 minutos y medio, ¡pum! Ya no está. Tú estás hablando con él y en 5 minutos ya no está. Ya está muerto. Eso no es algo que una persona creyente en Torah deba hacer. Tampoco significa, no se confundan, tampoco significa que una persona tiene que prolongar la agonía hasta lo que dé el cuerpo. No es cierto tampoco. Porque Dios quiere que uno se cure, no que se maltrate sin motivo alguno. Entonces hay que ver cada caso y consultar cuál es la opinión de la Torah. ¿Entendieron? Mandé. Porque si yo voy a un hospital y entro al cuarto y hay una persona enferma que está sufriendo, le disparo, ¿qué es eso? Él me dice, te dice, David, dispárame. Hay una pistola en el cajón. Te dice, David, vas. ¿Qué le dirías? ¿Por qué? Porque es asesinato, está sufriendo y es terminal. Es asesinato, le estoy quitando la vida. Entonces, reconocemos que mientras esté vivo, esa vida tiene un objetivo. Y tiene su trabajo. Y tiene su misión de por qué está viviendo lo que está viviendo. Rav Azriel Tauber, cuando su papá se puso muy mal, escuchen esta historia. Rav Azriel Tauber fue un rab muy exitoso, acercando a la gente, y sus libros se dieron a conocer más cuando murió que cuando vivía. Pero él cuenta que cuando su papá de él, Lo Alenu, Lo Alejem, se puso muy mal, su papá pasó de ser una persona muy activa a estar ahí postrado sin hacer nada. Antes iba, venía, hacía, construía comités, ayudas, esto, pum, pum, pum. De repente le tocó enfermarse de algo que lo dejó ahí confinado, postrado en una cama de hospital, sin poder hacer absolutamente nada. Ya no había motivación. Él dice, iba yo a visitar a mi papá, y para mí era un reto, dice el Jajam. ¿Por qué? Porque yo sabía que él estaba sufriendo mucho de su situación, y yo tenía que calmarlo y alegrarle la vida. Y era un reto porque mi papá no era un ignorante. Si yo le quería alegrar la vida y cambiar el chip, tenía que ser con argumentos, con sentido, lógicos, reales. No se iba a tragar cualquier historia. Entonces dice, fui a verlo al hospital y le dije, papá, ¿cuál es la mitzvah más grande de la Torah? Díganme 3 opciones. 3 opciones. La vida, dijo el rab. Así dijo el papá. La mitzvah de vivir. Vivir es la más grande que hay. Benishmartem de Nafsotejem. Cuidarán mucho de su vida. Entonces le dijo, muy bien. Entonces Rav Azriel Tauber le dijo a su papá, le dijo, papá, tienes hoy la oportunidad de cumplir una mitzvah espectacular. Le dice el papá, ¿a qué te refieres? Entonces le dijo el hijo, normalmente cumplimos un precepto con algún tipo de objetivo, algún tipo de placer, algún tipo de disfrute. Tú vas a, por ejemplo, cumplir la mitzvah de comer en Shabbat. ¿Sí o no? Sí, pero se siente muy rico. Vas a cumplir la mitzvah de tomar vino en Yom Tov. Pues sí, se siente padrísimo. Vas a comer matzah en Pesach. También está padrísimo. Dice, hoy tienes una oportunidad de cumplir un precepto que se llama vivir sin interés. No hay objetivo, no hay interés, porque no hay vivir para qué. Entonces, como no hay un porqué, se acaba de convertir en una mitzvah en honor a Dios pura. ¿Y qué dice el Rambam?
que un yehudí que cumple una mitzvah, una, nada más, totalmente desinteresada y pura, con esa adquiere la eternidad. Entonces dice, papá, tú hoy ya no tienes para qué vivir. Puedes vivir solamente en honor a Dios. Entonces ya lo vas a hacer sin ningún interés y con esa te estás ganando la eternidad. No hay obligación, por eso aclaré. Hoy, gracias o no gracias a los avances de la medicina, una persona que tenía que haber fallecido va a durar 6 años más. Y quién sabe cómo vayan los avances después. Eso. Entonces, hay cosas que hay que hacer y hay cosas que no hay que hacer. No siempre hay que prolongarle la vida o conectarlos, porque a veces ya es maltratarlos. En vez de salvarlos, es maltratarlos. Exacto. Correcto. Correcto. Eso es maltrato. Maltrato ya no hay obligación. Pero hay que analizar cada caso para ver de qué se trata. Siempre hay una línea muy delgada. En todo. En todo. Por eso hay que estudiar, hay que profundizar un poco los temas. Pero bueno, dijo entonces el Pele Yoetz que cuando va a terminar hay una enfermedad, ya se decretó cuándo se va a ir la enfermedad, por medio de quién se va a ir, por medio de qué medicamento se va a ir. Y por eso se llaman Jolaim Raim Emanim. Enfermedades malas, pero Neemanim, confiables, porque cumplen al pie de la letra su papel. Beodam Luz de la Boterus y Jorán y Berajá. Otra cosa que dicen los Jajamim, lo yadur adam mikom she'en rofe. Prohibido vivir en un lugar donde no hay un médico. Si no hay un doctor, prohibido vivir ahí. Si tengo fe. Eso, ahí es donde choca. Eso no es fe, eso es ser irresponsable. Hay una Gemara que dice, Akol bidei shamayim chutz mitzinim upahim. Todo lo decreta Dios, a excepción de las enfermedades respiratorias que uno adquiere por descuido. Saliste a la lluvia y te mojaste y regresaste al calor y otra vez y no te pusiste chamarra y no te importa nada y luego estás enfermo y dices, Hashem, ¿por qué? ¿Qué Hashem, por qué? Tú, yo no te enfermé, te va a decir Dios, tú, irresponsable. Pues por eso dice aquí, no habites en un lugar donde no hay un médico, porque eso sería irresponsabilidad, no sería fe. También hay una línea muy delgada ahí. Pero aquí está. Seguimos mañana, Hashem.